Vamos a dar comienzo a la resolución del problema número 4 correspondiente a la guía de transporte de carga en electrolitos. El enunciado del problema dice lo siguiente. La conductividad molar de dos cloruros alcalinos varía con la concentración a 25 grados Celsius según los datos que aparecen en la tabla. Tenemos en la primera columna de la tabla la concentración de las diferentes soluciones expresadas en mol por litro y en la segunda parte de la tabla la conductividad molar correspondiente a dos electrolitos fuertes como son el cloruro de litio y el cloruro de potasio. También se cuenta con la siguiente información: números de transporte del cloruro para el cloruro de litio correspondiente a 0,6636 y para el cloruro de potasio igual a 0,5094. El problema pregunta en el ítem A: calcular la conductividad iónica molar del cloruro a dilución infinita en ambas sales. Y en el ítem B, ¿qué conclusiones saca de los resultados obtenidos? ¿Cuál catión, potasio o litio, transporta más corriente? Justifica. Entonces, para comenzar con la resolución del problema, debemos retomar algunos conceptos teóricos. Se define al número de transporte del anión y o catión que forman un electrolito como la fracción de corriente que transporta cada uno de los iones, ya sea anión o catión, que forman dicho electrolito. El número de transporte de cada uno de los iones se puede calcular matemáticamente a partir de la fórmula que aparece en la pantalla, en donde nu menos más es la cantidad de entes iónicos presentes en el electrolito. Este parámetro corresponde a la conductividad iónica molar de los iones a dilución infinita, es decir, la cantidad de carga que transporta cada uno de los iones que forman dicho electrolito en condiciones en donde no aparecen interacciones, es decir, a dilución infinita. Y esto es la conductividad molar a dilución infinita del electrolito en donde cada uno de los iones está formando parte. Entonces, para aclarar un poco más esto, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una solución de cloruro de calcio. Por cada mol de cloruro de calcio vamos a tener un ente calcio y dos entes cloruro. Entonces, el número de transporte para el ion calcio va a ser igual al nu de calcio por la conductividad iónica molar del calcio sobre la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de calcio. Dado que por cada mol de cloruro de calcio tenemos un calcio presente, la fórmula queda expresada de esta manera. El número de transporte para el ion cloruro va a ser número de entes cloruro por la conductividad iónica molar a dilución infinita del cloruro sobre la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de calcio. Dado que por cada mol de cloruro de calcio existen dos entes cloruro, la expresión final para el número de transporte del cloruro en esta sal va a ser igual a 2 por la conductividad iónica molar de cloruro sobre la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de calcio. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta aquí? Que la conductividad iónica molar a dilución infinita, ya sea del anión o del catión que está formando parte de ese electrolito, es única para cada ion, es decir, es independiente del electrolito donde se encuentre. Dicho en otras palabras, la conductividad iónica molar del cloruro va a ser siempre la misma independientemente de que se encuentre en cloruro de calcio, en cloruro de litio o en cloruro de potasio. Por el contrario, el número de transporte de los iones que forman parte de un electrolito sí dependen del electrolito. ¿Por qué? Porque dicho valor se va a ver afectado por la presencia del contraión presente en dicha sal. Volviendo entonces al problema, lo que debemos hacer en primera instancia es, a partir de los datos de la tabla, graficar para cada electrolito, es decir, cloruro de litio y cloruro de potasio, la variación de la conductividad molar con la raíz cuadrada de la concentración.
Si hacemos eso, en el caso del cloruro de litio, se obtendrá una curva como la que aparece en pantalla y los datos de la misma se podrán ajustar a una regresión lineal. A partir del valor de la ordenada al origen de dicha regresión lineal, podremos obtener lo que sería la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de litio. En este caso, el valor es 113,06 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Haciendo el mismo análisis para el cloruro de potasio, se obtiene una conductividad molar a dilución infinita de 147,69 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Si el número de transporte para el cloruro en el cloruro de litio es igual a 0,6636 y el número de transporte para el cloruro de potasio es 0,5094, para el cloruro de litio, teniendo en cuenta la fórmula de definición del número de transporte, por cada mol de cloruro de litio tendremos un ente cloruro, con lo cual, analizando el valor de la conductividad molar a dilución infinita del cloruro de litio, obtenida en el ítem anterior, despejando, podremos calcular la conductividad iónica molar del cloruro en esta sal, que en este caso nos da 75,03 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Repitiendo el análisis, ahora para el cloruro en el cloruro de potasio, y teniendo en cuenta el valor de conductividad molar a dilución infinita del cloruro de potasio, calculado gráficamente en la transparencia anterior, despejando y reemplazando, llegamos a que la conductividad molar a dilución infinita del cloruro en el cloruro de potasio también es 75,03 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Con lo cual, la conductividad iónica molar del cloruro, independientemente de la sal en la que esté formando parte, va a ser la misma. En este caso, 75,03 Siemens por centímetro cuadrado sobre mol. Esto entonces, ¿qué nos permite concluir? Que la conductividad iónica molar del cloruro es la misma en cualquiera de ambas sales, lo que confirma lo que dijimos anteriormente, que este parámetro es único y característico para cada ion, independientemente del electrolito en donde se encuentre. Lo otro que preguntaba el problema era, ¿cuál catión, potasio o litio, transporta más corriente? Para poder contestar esto, debemos analizar los números de transporte de ambos iones, ya sea del cloruro como del potasio y del litio. Entonces, si el número de transporte del cloruro en el cloruro de litio era igual a 0,6636, significa que el cloruro en el cloruro de litio transporta, o es el encargado de transportar, el 66,36% del total de la carga. Con lo cual, el litio en el cloruro de litio transportará el resto, es decir, 100 menos el 66,36%. Esto da un valor de 33,64% del total de la carga. Si hacemos el mismo análisis ahora para el cloruro de potasio, teniendo en cuenta que el número de transporte del cloruro en esta sal es igual a 0,5094, significa que el cloruro en el cloruro de potasio transporta el 50,94% del total de la carga. Por lo tanto, el potasio transportará la diferencia, 100 menos 50,94. Esto da un valor de 49,06% del total de la carga. Por lo tanto, el potasio transportaría más carga que el litio. Es importante entonces recordar que el número de transporte, ¿sí?, ya sea para el anión como para el catión, es un número adimensional y que la suma de los números de transporte del anión más la del catión siempre tiene que ser igual a 1. Problema 5 de la guía Propiedades de transporte de carga en electrolitos. Sabiendo que la conductividad de una solución saturada de sulfato de bario a 25 grados centígrados
es 3 por 10 a la menos 6 Siemens por centímetro, y conociendo además las conductividades molares a dilución infinita del catión bario del anión sulfato, nos pide calcular la solubilidad del sulfato de bario en gramos por litro, y nos pregunta qué supuestos debemos realizar para efectuar dicho cálculo. Si recordamos, la conductividad molar del sulfato de bario la podemos expresar como la suma de las conductividades molares de los iones que participan de la sal. De esa forma, con los datos del problema, podemos calcular esta conductividad molar y obtenemos un valor de 287,28 Siemens centímetros cuadrados por mol. Sabiendo que la conductividad molar es igual a la conductividad dividida la concentración, y asumiendo que las soluciones saturadas de esta sal son muy diluidas, podemos considerar que la conductividad molar es equivalente a la conductividad molar a dilución infinita. Por lo tanto, la concentración de la primera expresión va a ser la solubilidad en moles por litro. Si despejamos la solubilidad de la expresión anterior y la reemplazamos con los valores que obtuvimos y con los datos del problema, la solubilidad nos da un valor de 1,044 por 10 a la menos 5 moles por litro. Si la masa de un mol es de 233 gramos, entonces la solubilidad va a ser de 2,43 gramos por litro. En el ítem B nos pide calcular la constante del producto de solubilidad para dicha sal. Recordamos que esta constante para esta sal es igual al producto entre la concentración del catión bario y la concentración del anión sulfato. De esta forma, la constante queda expresada como la solubilidad al cuadrado. Si reemplazamos con el valor obtenido en el ítem A, obtenemos una KPS de 1,09 por 10 a la menos 10. Es muy importante tener en cuenta que por medidas de conductividad se pueden calcular constantes del producto de solubilidad. En el ítem C nos pregunta qué fracción de corriente transporta el bario en el sulfato de bario y en el cloruro de bario. ¿Qué fracción de corriente transportan los respectivos aniones en cada caso? Recordamos que la fracción de corriente está representada por el número de transporte de cada ion. En el caso del catión bario, es el cociente entre la conductividad molar a dilución infinita del catión bario y la conductividad molar en el compuesto que está participando. En este caso, el número de transporte para el catión bario es de 0,443. Si repetimos el cálculo para el anión sulfato, obtenemos 0,557 como número de transporte. ¿Qué pasa en el cloruro de bario? En este caso, tenemos que tener en cuenta que hay 2 aniones cloruros por cada fórmula de sal. Por lo tanto, cuando volvamos a calcular la conductividad molar a dilución infinita,
debemos multiplicar por 2 la conductividad molar del anión cloruro. De esta forma obtenemos una conductividad molar a dilución infinita del cloruro de bario de 279,68 centímetros cuadrados por mol. Reemplazando en la expresión correspondiente para el número de transporte, obtenemos un número de 0,455 para el catión bario. Repitiendo el cálculo, para el anión cloruro obtenemos 0,545. Es muy importante aclarar que el número de transportes depende del compuesto, mientras que la conductividad molar del ion no lo hace. Ejercicio 7. Suponga que se le entregan 2 muestras de agua, cuya pureza quiere ser estimada por medidas de conductancia. Dispone para ello de 2 celdas cuyas constantes son desconocidas para usted y a su vez muy distintas entre sí. En la parte A nos pregunta, ¿cómo determinaría la constante de celda de una celda incógnita? Esto se realiza calibrando la celda incógnita con una solución patrón de conductividad conocida. Para ello se usan soluciones de cloruro de potasio preparadas en agua ultra pura, de concentración exactamente conocida, cuyos valores de conductividad se encuentran tabulados. Recordamos que la constante de celda se puede definir tanto como el cociente entre el área y la longitud o entre la longitud y el área. En este caso, si lo hacemos como la longitud sobre el área y sabemos que la conductividad es la conductancia por la longitud dividido el área, entonces la conductividad va a ser igual a la conductancia por la constante de celda. A partir del valor de conductancia obtenido de la muestra patrón, calculamos la constante de celda haciendo el cociente entre la conductividad tabulada y la conductancia medida. En la parte B nos pregunta cómo procederíamos experimentalmente para medir las conductividades de las muestras y cuál celda elegiría. Ya que la conductancia es igual a la conductividad por el área dividido a la longitud, y teniendo en cuenta que la muestra de agua tiene una conductividad muy baja, elegiríamos la celda con la relación área sobre longitud más alta. Esto es debido a que, al obtener valores muy bajos de conductancia, nos estamos asegurando que es debido a la conductividad de la muestra y no a la constante de celda utilizada.